¿Sabías que un volante de Fórmula 1 puede llegar a tener más de 30 botones? Si sigues este deporte, seguramente sabes que los volantes de los monoplazas de un Fórmula 1 no solo sirven para dirigir el auto, sino para muchas más funciones. Son extremadamente complejos y totalmente diferentes a los de un superdeportivo o hiperdeportivo. Seguramente te habrás preguntado cuáles son las funciones con las que cuenta, o quizá tengas duda o intriga de cómo funcionan, y sobre todo cómo puede ser que el piloto a más de 300 km por hora pueda hacer maniobras en el volante y tener una lectura rápida de sigmas que son relevantes para saber sus tiempos de vuelta, el tiempo por sectores, la energía del ERS, entre muchos otros aspectos que el piloto debe dominar y tener en cuenta. Claro que el volante, al igual que el monoplaza, fue evolucionando, adaptándose a las necesidades de los avances tecnológicos, los cambios en la categoría, innovaciones y demás. No siempre fue un volante tecnológico con botones y pantallas o paletas al volante. Y para conocer cómo se fue dando este cambio, es necesario remontarnos a los primeros años de campeonato de la categoría Reina, donde Juan Manuel Fangio era protagonista en la década de los 50 y donde el volante de los monoplazas no era más que un círculo básico con 3 brazos, hecho de madera, muy parecido a los volantes que podían montar cualquier auto deportivo de la época. Al final, lo único que se necesitaba es tener un timón que permitiera controlar la dirección del monoplaza y no más. Se dice bien que las necesidades despiertan la innovación, y la prueba y error es lo más esencial para determinar qué es lo que se necesita para poder mejorar. Imagina que los pilotos, al manejar sobre curvas cerradas y a alta velocidad en un volante de madera, no tenían el mismo agarre, ni por poco, que los pilotos actuales. Esa fue una necesidad clara en la categoría, el agarre, y para la década de los 60 se tapizaron los volantes con cuero para tener una mejor ergonomía y tacto para la sujeción de las manos. Las áreas de oportunidad seguían apareciendo, y claramente la seguridad empezó a ser prioridad, pues inicialmente no lo era, y el volante dio la pauta para mejorar este aspecto, siendo el encargado de poseer el primer botón en la Fórmula 1, y ese sería enfocado a eso, a la seguridad, un botón de apagado de emergencia, para evitar accidentes más graves al estrellarse contra un muro o un monoplaza. Pero el agarre seguiría siendo un punto a mejorar, pues es algo que da total seguridad al piloto, pues no es para menos. Entre mayores sensaciones se tengan, les permitiría sentir más el monoplaza, y en la década de los 80 llegó la gamuza como forro para los volantes. Además, también se incluyó un desenganche de fácil maniobra, pues en los comienzos este era un punto débil que no podía desengancharse, y por obvias razones la salida de emergencia era mucho más complicada y tardada, lo que se traducía en segundos perdidos vitales. Hasta ese momento, los cambios eran trascendentes, pero llegaría algo que sería un parteaguas para la categoría reina del automovilismo, donde sabemos que se caracteriza por ser un deporte donde constantemente está en búsqueda de la innovación y reducción de tiempos para ser un poco mejores que la carrera anterior. Con todo lo dicho, Ferrari llegó a poner a la mesa un volante con 2 paletas de cambios, algo genuinamente nuevo para el deporte, ya que sustituía la caja de cambios manual, lo que hacía que el piloto fuera más rápido al no tener que utilizar un pedal de embrague, lo cual reducía espacio en el habitáculo y claro, también reducía el peso. Era claro que eso sería una tendencia para los demás equipos, pues en la década de los 90 los demás empezaron a replicar esto en sus volantes, pues era una mejora muy significativa en pista. Podemos ver cómo el volante ha adquirido tal importancia que no solo funciona para mover el monoplaza hacia la dirección deseada, sino para añadir funciones benéficas para la conducción del piloto y su seguridad. Dicho lo dicho, actualmente, ¿cómo es un volante de Fórmula 1? Primero que nada, hay que entender que cada escudería cuenta con volantes distintos, pues al no ser homologados, cada equipo tiene un volante hecho a sus necesidades y por supuesto, sería válido mencionar la palabra recursos. Actualmente, los volantes están fabricados de fibra de carbono, silicio, titanio y cobre, entre otros materiales. En general, ningún equipo habla abiertamente de sus volantes, pues con justa razón salvaguardan uno de los aditamentos más importantes del monoplaza. Y lo importante es que el volante sea tan ergonómico que el piloto se sienta totalmente cómodo en su monoplaza. Por lo tanto, los botones y cada función de los mismos no es igual y está colocado en una posición distinta, acorde a las necesidades del piloto. Pero podemos mencionar los botones con funciones más representativas del volante, y estos son el botón del DRS. Este abre el alerón trasero para reducir la resistencia aerodinámica cuando el DRS está habilitado. El botón de neutral permite que el monoplaza pueda quedarse detenido. El limitador de velocidad del pit lane. Este permite setear la velocidad para no rebasarla cuando se está en el pit lane y aún si el piloto acelera a fondo. El botón de confirmar entrada a pits. Indica a su ingeniero que efectivamente se dirige hacia los pits. El freno de motor. Ajusta la frenada del motor cuando el piloto no pisa el freno. Botón de equilibrio de frenos o equilibrio de frenada. Ajusta el balance de presión de frenado entre el eje delantero y el trasero. El botón marca.
es el punto de interés o seguimiento. El botón de salida de carrera. Setea el monoplaza en un rendimiento máximo para hacer una vuelta rápida. Por ejemplo, cuando se está en la quali. Botón de radio. El piloto lo pulsa cuando desea hablar con su ingeniero. El botón de Strat. Este es una perilla que gira para cambiar distintos parámetros de la unidad de potencia. El menú giratorio. Permite cambiar el volumen de la radio o, en su caso, el brillo de la pantalla. Tira de luces LED. Da la pauta al piloto para saber cuándo cambiar de marcha, aunque también muestra el color de la bandera desplegada en pista. Paletas de cambio. Si bien no es un botón como tal, se encuentran en la parte trasera del volante para subir y bajar las marchas del monoplaza. Usualmente, la izquierda se utiliza para reducir la marcha y la derecha para subir. Un dato interesante es que el FW45 de Williams no contaba con una pantalla integrada, pues entre algunas razones se encuentra a buscar la mínima mejora de peso. El volante ha llegado a ser tan determinante que una buena gestión del mismo y una buena ejecución de órdenes puede ayudar a los pilotos a salir de situaciones realmente complejas, como lo podría ser cambiar el balance de frenado para evitar que los frenos se sobrecalienten por alguna basura, o por ejemplo desactivar algún sensor para evitar un fallo, o simplemente marcar la reversa en caso de necesitarlo. Y claro que al tener más botones, los pilotos tienen más posibilidades de equivocarse y pulsar un botón que no tenían que pulsar, lo que sucedió. Si te gusta el contenido, considera suscribirte, regálanos un like y comparte. Nos vemos en el siguiente video.